El martes pasado, de esta semana pasada, un compañero de trabajo de Susana me decía una frase para chincharme, para picarme. Me decía: vaya con tu Sevilla, 6-0 ha perdido contra el Arsenal. Pero un momentillo después, no sé si es que se dio cuenta, dice: a ver si este se lo va a tomar mal y se va a enfadar. Me dijo inmediatamente: pero bueno, el Betis aún no ha ganado nada en la pretemporada. Yo no sé si sería verdad o no, como sabía, a mí el fútbol no me quita el sueño, no me apasiona. Pero sí es verdad que cuando me dijo que el Betis no había ganado nada todavía, como que no vi tan importante que le hubieran dado fuerte y flojo a mi equipo. Y al rato me paro a pensar y digo: seré tonto. Vaya consuelo más tonto que me estoy engañando a mí mismo. ¿Acaso que el Betis no gane hace más débil la somanta de palo que le han metido a mi equipo? Y digo: de ninguna manera. Y esto lo digo porque los judíos en la época de Pablo, en cuanto a justificarse a sí mismos de su pecado, podían hacer un razonamiento parecido al que acabo de hacer yo con mi equipo, con el fútbol, para tratar de amortiguar lo que de manera clara y contundente les estaba diciendo el Evangelio. El Evangelio les dejaba sin posibilidad de excusa ante la realidad de que ellos eran pecadores, pero ellos se comparaban con los gentiles y se veían espiritualmente superiores a los gentiles. Y como digo, podían hacer un razonamiento: a mí me estás diciendo que yo estoy condenado por la eternidad, pero yo soy parte del pueblo escogido de Dios. Yo soy del linaje de Abraham. Yo, judío, cumplo con los ritos de la ley a rajatabla. Es que Dios me ha dado su palabra y soy el privilegiado de no solo tenerla, sino de ser el guarda, el custodio y el responsable incluso de proclamarla. Pero si recordáis, Pablo, en la última ocasión vimos cómo desmontaba uno detrás de otro cada uno de estos argumentos humanos erróneos y les dejaba claro que espiritualmente hablando, todos y cada uno de los seres humanos, sin excepción, somos merecedores del castigo de Dios, de la justa ira de Dios, de la justa condenación en el infierno, porque somos pecadores desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Si me queréis acompañar a Romanos capítulo 3, en la última ocasión nos quedamos en el versículo 8 y hoy vamos a seguir a partir del versículo 9. Vamos a leer del 9 al 20, aunque no veremos todos los versículos. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, versículo 9, capítulo 3 de Romanos: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. Versículo 18: no hay temor de Dios delante de su ojo. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hasta aquí la palabra de Dios. Y en este texto que hemos leído, veremos este domingo, y si Dios quiere los siguientes domingos, 5 aspectos de la pecaminosidad humana
que nos mueven a glorificar a Dios por una salvación tan grande. 5 aspectos, 5 características de la pecaminosidad humana que nos mueven a glorificar a Dios por una salvación tan grande. En el versículo 9, y esta mañana lo veremos, el primer aspecto de esta pecaminosidad humana que nos mueve a dar gracias a Dios, a glorificar a Dios por la salvación, es que el pecado ha esclavizado a toda la humanidad. Los versículos 10 al 12 nos mostrarán que el pecado contamina nuestra naturaleza. Versículos 13 y 14, el pecado contamina nuestro hablar, nuestra conversación. Versículos 15 y 18, el pecado contamina nuestro comportamiento. Y por último, el pecado, versículos 19 y 20, nos condena por la eternidad. Y son versículos tan profundos que no da tiempo a verlo todo en esta mañana. Veremos el primer aspecto y parte del segundo, y si Dios quiere, continuaremos otros domingos con los siguientes. Así que vamos a ver 5 aspectos de la pecaminosidad del ser humano que nos mueven a dar gracias a Dios, a glorificar a Dios por una salvación tan grande. Y en primer lugar, el versículo 9 nos muestra que el pecado ha esclavizado a toda la humanidad. Y el versículo 9 comienza diciendo, ¿entonces qué? Pablo está concluyendo todo lo que nos ha dicho en los versículos anteriores en cuanto a la universalidad del pecado del ser humano. Y después de haber dado todos sus argumentos, ya dice, ¿entonces qué? ¿Qué más quieres que te diga? O como dirían los de mi tiempo, que los jóvenes quizás ahora no entiendan, ¿quieres que te haga un croquis? Ya lo he dejado claro. Todos somos culpables delante del Dios Santo por nuestro pecado. Pero aunque no hace falta más explicación, Pablo va a cerrar este argumento de una manera magistral. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y hay diferentes interpretaciones de quiénes son esos nosotros y quiénes son esos ellos. Hay algunos que al leer este versículo entienden que Pablo está diciendo, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros judíos, entre los que se incluiría Pablo, mejores que ellos, gentiles? Otros interpretan que Pablo está diciendo, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros, Pablo, los creyentes de Roma y por implicación todos los creyentes del mundo, mejores que ellos, judíos y gentiles no creyentes? Pero sea como sea, la interpretación de este texto no afecta al significado del texto, porque tanto una interpretación como otra engloba la verdad que está diciendo Pablo, engloba a toda la humanidad, judíos, griegos, judíos, gentiles, nosotros, ellos, ¿somos mejores? De ninguna manera. Vuelve a usar esta negación enfática que usa también en los versículos 4 y 6. De ningún modo, de ninguna manera, nadie en el mundo, independientemente de su posición social, de su genealogía, de su raza, de sus creencias, nadie es inocente de su pecado delante de Dios. Nadie es mejor que los otros. Así que Pablo va a utilizar un lenguaje judicial en el cual la humanidad aparece sentada en el banquillo de los acusados y el veredicto y la sentencia son claras. Versículo 9 sigue diciendo, porque ya hemos denunciado. Dice la Reina Valera, porque ya hemos acusado. Y esto, como decimos, es un término que se usaba judicialmente, legalmente, para hacer referencia a alguien que ya había sido imputado de un cargo en su contra, de un delito. ¿De qué hemos sido nosotros acusados por el juez divino? Pues lo dice el texto, de que tanto judíos como griegos, toda la humanidad, dice que estamos todos, recalca, bajo pecado. Y todos no significa alguno, todos no significa la mayoría, sino que todo significa todos. Todos los seres humanos estamos bajo pecado. Y esta preposición bajo es súper importante entenderla en cuanto a nuestra situación de pecado. No me voy a cansar de recalcar
la importancia de lo que es entender el idioma original para tener una mejor comprensión del texto. En castellano lo podemos entender perfectamente, pero gracias a Dios por aquellos hermanos, hermanas, que Dios los pone para estudiar el texto original y hacernos entender mejor el significado del texto, porque nosotros leemos en español que estamos bajo pecado y se entiende, pero en el original esta preposición hupo no significa simplemente estar debajo de algo, estar bajo algo, sino que tiene un significado mucho más potente. En el original significa estar bajo el control total de, bajo la autoridad completa de, estar totalmente sometido al poder de algo o de alguien. Y entonces entendemos mejor qué significa que todos estamos bajo pecado. Todo el ser humano está bajo el dominio absoluto, bajo el control absoluto del pecado, o lo que es lo mismo, todos somos esclavos del pecado. Así que la frase todo el mundo es bueno, mentira. Dice David en el Salmo 51, versículo 5, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No es que el ser humano sea bueno, como nos comentaba Samuel, que comentaba este alcalde, lo importante es ser bueno y hacer bien y no molestar. No es que el ser humano sea bueno y de vez en cuando pues comete algún fallo, algún pecadillo, y la excepción son los seres malvados, como los genocidas, los asesinos, los violadores, los dictadores. No. La verdad es que todos los seres humanos nacemos esclavos del pecado, y es por la gracia común de Dios que no llegamos a ser lo que potencialmente podemos llegar a ser a causa de nuestro pecado. Pablo nos está hablando en este texto de lo que conocemos en teología como la depravación total del ser humano, o la incapacidad o inhabilidad total del ser humano. Y volvemos a recordar, esto no significa que el ser humano es todo lo depravado que puede ser, sino que todas, absolutamente todas las áreas del ser humano han sido afectadas, han sido contaminadas por el pecado, de manera que es imposible que el ser humano actúe de forma perfectamente santa, de forma perfectamente obediente a la palabra de Dios. El pecado no es solo un acto que yo cometo. El pecado es algo que forma parte de mí, de mi naturaleza, y por tanto ha esclavizado mi voluntad, ha esclavizado mi pensamiento, ha esclavizado mi corazón, ha esclavizado todo mi ser, y esa es la depravación total del ser humano. Es por eso que Pablo dice que los seres humanos estamos bajo la autoridad, el dominio completo, bajo la esclavitud del pecado. Incluso los creyentes, una vez que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, una vez que nuestro corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo, aunque sí hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y somos voluntariamente esclavos de Cristo, y gloria a Dios por ello, hemos sido llamados de las tinieblas al reino de la luz admirable de Dios, incluso los creyentes continuamos en este cuerpo de carne. Recordar el jueves pasado, somos atraídos por la tentación y de vez en cuando caemos en el pecado. Y como veremos en el futuro, si Dios quiere, cuando lleguemos a partir de Romanos capítulo 6, aun siendo libres de la esclavitud del pecado, hay momentos en que queremos hacer una cosa y no la hacemos. O no queriendo hacer una cosa, sí la hacemos. Ahora bien, si yo a cualquier no creyente le digo, mira, tú lo que eres es un esclavo del pecado, ¿qué me va a decir? Lo primero que me va a decir, si no me manda lejos de donde estoy hablándole, me va a decir, ¿yo esclavo de qué? Si yo puedo hacer lo que me dé la gana. El ser humano sin Cristo piensa que es libre porque puede hacer, entre comillas, lo que él quiera. Pero la realidad es que desde la caída de Adán y Eva, en el huerto del Edén, hemos heredado esa naturaleza de esclavitud al pecado. Esa naturaleza que afecta a todo nuestro ser. De manera que nuestras decisiones realmente, sin Cristo, no son decisiones libres, sino que estamos afectados por el pecado. De manera que no existe lo que conocemos como el libre albedrío. Eso es un invento del ser humano
que no existe. No existe la libertad plena del ser humano. No tenemos plena libertad de decisión, sino que nos movemos con una falsa sensación de libertad, pero dentro de la esfera que el pecado nos limita a vivir. Mira, una ilustración muy limitada y con todos los fallos que pueda tener, pero creo que la sencillez también puede ayudarnos a entenderlo. Si yo estoy en una heladería, yo soy libre de escoger todos los sabores de helados que me ofrecen la heladería y otros productos que me pueden ofrecer dulces. Puedo ir al servicio si la heladería tiene aseo, pero no soy libre de elegir comerme un plato de macarrones o de comprarme un balón de fútbol. Soy libre de moverme en el ámbito que la heladería me permite y ahí pues tengo libertad de elegir, pero me limita la heladería. De la misma manera, el ser humano contaminado por el pecado es libre de moverse por la amplia esfera, el amplio abanico de elecciones que le delimita el pecado, pero no es capaz de hacer cosas que el pecado le impide hacer, de manera que no tiene libertad, no tiene libre albedrío, libertad de hacer el 100% de las cosas que podría desear hacer. Y como digo, la limitación de la ilustración es la que es, pero espero que aclare. Y si no, Pablo lo aclara en Gálatas 5:17. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, dice, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. No me digáis que sois libres, no podéis hacer lo que deseáis. Tenemos deseos de la carne, tenemos deseos del espíritu, estos se encuentran en continua batalla, de manera que hay veces que no puedo hacer lo que deseo, según el espíritu me manda, porque el deseo de la carne se opone y resiste los deseos del espíritu. Y esto para nada es tratar de justificar el pecado, porque unos versículos antes, en los versículos 22 a 25, Pablo Pablo nos va a hablar del fruto del espíritu. Pablo nos va a recordar que nuestras pasiones carnales han sido crucificadas con Cristo. Pablo nos va a exhortar a vivir por el espíritu y andar en el espíritu, como sujetos a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios habita en abundancia en el creyente. Así que somos libres de la esclavitud del pecado. Pero el no creyente es esclavo del pecado. Pablo habla de esta esclavitud del ser humano cuando en 2 de Timoteo 2, versículos 25 al 26, exhorta a su querido Timoteo, y a qué le exhorta, 2 de Timoteo 2, 25 y 26, a corregir tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado como cautivos para hacer su voluntad. Repito, debido a que hemos heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva desde la caída, la situación desesperada en la que nos encontramos es que estamos en el lazo del diablo, estamos atados por el pecado, estamos cautivos del mal. El pecado ha esclavizado toda la humanidad. Y Pablo ha denunciado en Romanos que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Si recordáis cómo se presentaba Pablo en el capítulo 1 de la carta, Pablo, siervo de Cristo Jesús, dulos de Cristo Jesús. Y recordad que el dulos no tenía derecho absoluto ni siquiera sobre su vida. El amo manda y el esclavo obedece. O lo que es lo mismo, el esclavo vive únicamente para servir a su amo. Y con la esclavitud del pecado sucede absolutamente lo mismo. Estamos bajo la autoridad del pecado. Si nosotros tuviéramos que presentarnos en una carta, nosotros, antes de creer, el ser humano se tuviera que presentar en una carta formal, como hizo Pablo, diríamos, fulanito, menganita, dulos del pecado, siervos del pecado. El pecado es mi amo y yo estoy bajo su poder absoluto.
Dijo el Señor Jesús en Juan 8:34, en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y este verbo cometer, en el original no está haciendo referencia a cometer un pecado, sino a la práctica habitual del pecado. Y por tanto, practicas habitualmente el pecado, ¿por qué? Dice el texto, porque eres esclavo del pecado. El pecado es nuestro amo y nosotros su esclavo. Estamos viendo 5 aspectos de la pecaminosidad del ser humano que nos mueven a dar gloria a Dios por la salvación tan grande que tenemos. El pecado ha esclavizado a toda la humanidad y, en segundo lugar, el pecado contamina nuestra naturaleza. Como he dicho al principio, Pablo está hablando en un término, en un vocabulario legal a toda la humanidad que está sentada en el banquillo de los acusados. Ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, y ahora ¿qué va a hacer? Ahora va a presentar los cargos que hay en contra de esos acusados. Y para presentar esos cargos comienza con una frase que hace que esos cargos sean totalmente legítimos y verdaderos y sin derecho a réplica, como está escrito. Pablo no usa una argumentación basada en un intelecto humano superior que es capaz de convencer a cualquiera que le escuche, sino que el apóstol Pablo utiliza la palabra de Dios. Pero además, si os fijáis, la audiencia a la que se está dirigiendo mayormente es una audiencia judía. Pablo tenía la autoridad de Dios de hablar de su propia palabra, porque él había recibido revelación directa de Dios, la cual luego se convertiría en parte del Nuevo Testamento y sería totalmente válido y lícito. Pero Pablo recurre a citas del Antiguo Testamento, las cuales los judíos conocían perfectamente, porque podía decir, mira Pablo, tú puedes decir que Dios te ha revelado, pero te lo estás inventando. Pero no, acude al Antiguo Testamento, lo cual el judío conocía a la perfección y le dejaba sin derecho a réplica. No podía decir, Pablo está tergiversando las palabras, no. Tenían que reconocer que lo que Pablo estaba diciendo era la palabra de Dios que ellos conocían. Y la frase, como está escrito en el original, se encuentra en un tiempo perfecto, lo cual significa que aunque ha sido escrito en el pasado, sigue teniendo vigencia en el presente. Por tanto, los judíos que realmente quisieran ser fieles a la Escritura, no les quedaban otra que reconocer que Pablo estaba citando la palabra de Dios y que la autoridad de Dios estaba en esas palabras. Por desgracia, la esclavitud al pecado hacía que no pudiesen interpretar correctamente las verdades que tenían delante de sus narices. Recordad que uno de los privilegios espirituales que tenían los judíos era que eran los receptores, custodios y proclamadores de la palabra de Dios. Así que Pablo va a empezar con una serie de citas procedentes del Salmo 14 y de Isaías 53. Y en primer lugar dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El pecado contamina nuestra naturaleza, de manera que no hay justo ni aun uno. Claro, al leer estas palabras alguno podría pensar, ¿no hay nadie que sea justo? ¿Cómo es que tenemos nosotros tribunales de justicia? ¿Cómo es que tenemos entonces jueces que dictan justicia? ¿Cómo es que el juez, cuando juzga bien, condena al culpable y deja libre al inocente? ¿Me estás diciendo que ninguna de las sentencias de estos jueces es válida porque no hay justo ni aun uno? Y la respuesta de Pablo sería, pues no estoy diciendo para nada lo que tú me estás contando, porque no es ese tipo de justicia a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Da la importancia de ver qué significa en el original la palabra justo, para entender lo que Dios quiso decir a la audiencia original, porque es lo mismo que Dios nos quiere decir ahora mismo a nosotros, porque la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra justo en el original significa recto. Y esta rectitud en este contexto tiene que ver con una persona que se comporta moralmente recta, que vive de acuerdo a una rectitud moral, vive de acuerdo a un estándar de moralidad completamente recto. Ahora, ¿a
qué estándar de moralidad está haciendo referencia Pablo aquí? Pues ni más ni menos que al estándar de moralidad de Dios mismo. De manera que lo que Pablo está diciendo cuando dice no hay justo ni aun uno, es que no existe ningún ser humano que cumpla la ley de Dios de manera perfecta a lo largo de toda su vida sin cometer ni un solo fallo. Nadie tiene la rectitud moral perfecta de Dios, de manera que nadie puede ser declarado justo delante de Dios. Salomón en Primero de Reyes, hablando cuando trasladaban el arca al templo respecto a los enemigos que les podían llegar, Primero de Reyes 8:46, dice: cuando pequen contra ti, y especifica, pues no hay hombre que no peque. Salomón está afirmando, pues no hay justo ni aun uno, no hay hombre que no peque. Primero de Reyes 8:46. En Romanos 3:23, Pablo nos va a decir que todos hemos pecado, de manera que ninguno alcanzamos la gloria de Dios. Por tanto, cuando como pecadores estamos sentados delante del banquillo de los acusados, somos examinados, somos juzgados bajo el estándar de rectitud moral de Dios, ninguno, ni aun uno, dice el texto, queda libre del cargo de culpable. Y el pecado contamina nuestra naturaleza también, y llegaremos hoy hasta aquí, porque no hay nadie que entienda, sigue diciendo el versículo 11. El pecado contamina nuestra naturaleza de manera que no hay nadie que entienda. Gracias a Dios, el ser humano, día a día, va haciendo avances. Dios permite que vaya haciendo avances en la ciencia, en la medicina y en otros ámbitos que nos permiten vivir mejor, nos permiten estar más saludables, nos permiten una vida más cómoda. Si cogemos los libros de historia desde hoy mismo hacia atrás, vemos cientos de hombres y mujeres intelectualmente brillantes en cada campo en los que han destacado. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando está diciendo entonces no hay quien entienda? Y Pablo está haciendo referencia a nuestra capacidad de entendimiento espiritual, a nuestra capacidad de entendimiento, de comprensión de las verdades que aparecen en la palabra de Dios. No hay quien entienda porque, como dice Efesios 4:18, el entendimiento del hombre ha sido entenebrecido. Pablo les está hablando a los judíos con las escrituras que los judíos tenían en sus manos, con las escrituras que muchos de ellos se sabían de memoria, pero el pecado había puesto un velo en los ojos de estos hombres, de estas mujeres, un velo espiritual, de manera que no podían entender las verdades que decía la palabra de Dios de manera clara y sencilla, porque no hay quien entienda, porque tienen su entendimiento entenebrecido. Y hoy día seguimos viviendo con esa ceguera espiritual. No solo aquellos que, como vimos en Romanos capítulo 1, detienen con injusticia la verdad, sino también muchos que profesan, como este alcalde, ser religiosos practicantes en su religión. Hay muchos que rinden culto a Dios. Hay muchos que dicen conocer a Dios. Hay muchos que dicen yo tengo una relación con Dios a mi manera. Hay muchos que lloran delante de un paso en Semana Santa, pero realmente no conocen a Dios. No entienden las verdades de Dios en su palabra porque su entendimiento ha sido contaminado por el pecado. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Hablando del no creyente, dice, pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, y no hay quien entienda espiritualmente. El discernimiento espiritual está entenebrecido, está cegado de tal manera que no pueden entender las verdades de la palabra de Dios. En su segunda carta de Corintios, dice en el capítulo 4, versículos 3 y 4, segunda de Corintios 4, versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado ¿el qué? El entendimiento
de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diosecillo de este mundo, Satanás, ha cegado nuestro entendimiento de la palabra, no solo contaminando, entenebreciendo nuestro entendimiento por el pecado que mora en nosotros, en nuestra naturaleza desde el momento en que nacemos, sino también tratando por todas las maneras de alejarnos del auténtico Evangelio, el cual es el único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el único medio que Dios usa, el Evangelio, para hacer que las escamas que tienes espirituales en los ojos caigan y puedas ver la luz de la palabra de Dios. De ahí la importancia de que prediquemos la palabra de Dios fielmente. Que prediquemos la palabra de Dios con amor, pero con firmeza. Sin adulterarla, para suavizarla y que suene mejor, que suene más políticamente correcta. Por eso dice el apóstol Pablo, solo un versículo antes de los que acabamos de leer en 2 de Corintios 4, hemos leído el 3 y el 4, dice en el versículo 2, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Solo mediante la manifestación de la verdad el hombre puede recibir el entendimiento que tiene velado por su pecado. Escuchaba una ilustración, no sé si era de Spurgeon, que comparaba la palabra de Dios con un león dentro de una jaula. Un león dentro de una jaula no necesita que tú le ayudes. Un león dentro de una jaula no necesita que tú le defiendas. El león necesita que tú abras la puerta y él ya sale y se defiende solito. Dios no necesita que le ayudemos mejorando su evangelio para que suene mejor a los oídos de la audiencia, sino que lo que únicamente tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios y Dios se encargará solito de obrar por su palabra. No tenemos que añadirle, no tenemos que quitarle nada a la palabra de Dios para que la sociedad no la reciba con hostilidad, para que la sociedad no la tome como necedad, que no la tome como locura, sino que lo que tenemos es que abrir la puerta de la jaula y dejar que la palabra salga. Y la palabra ya se encargará de defenderse sola. Y Dios se encargará de obrar según su buena, santa y perfecta voluntad. No hay quien entienda. Y solo la palabra de Dios puede hacer que el ser humano sea regenerado espiritualmente para que entienda la palabra de Dios. Así que seamos fieles predicadores del Evangelio. Mira, si todavía Cristo no es tu Señor y Salvador, que sepas que no eres libre. Que sepas que no puedes hacer lo que te venga en gana, sino que eres esclavo del pecado. Y tu amo y tu Señor es el pecado. Porque aunque pienses que eres libre, no alcanzas la justicia que Dios demanda para ser salvo. No tienes la capacidad de entender por ti mismo las verdades espirituales de la palabra de Dios. Pero la buena noticia es que hemos dicho, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, pero hubo uno. Hubo uno que sí fue justo. Hubo uno que nació libre de la esclavitud del pecado, que vivió una vida perfectamente conforme al estándar de rectitud moral que Dios demandaba en su ley. Y ese uno es el Señor Jesucristo. Y solo Él puede liberarte de la esclavitud del pecado. Solo Él puede imputarte su justicia perfecta para que seas declarado justo delante del Padre. Solo Él puede dar entendimiento espiritual a tu vida para que puedas entender la palabra de Dios y puedas vivir conforme a ella. Solo Él puede salvarte por su gracia, solo por medio de la fe en la obra salvadora de la cruz del Calvario. Y dice Juan 8:36 que si el Hijo os hace libre, lo cual implica que eres esclavo, solo entonces, no por otro medio, si el Hijo os hace libre, entonces seréis realmente, verdaderamente libres. Así que yo te exhorto a que vengas a Cristo arrepentido por fe de tus pecados, que vengas a Cristo confesándole como Señor, como Salvador de tu vida, y entonces serás realmente libre.
Y si por la gracia de Dios has sido liberado del pecado, si has sido declarado justo delante de Dios, si el Espíritu ha iluminado tu entendimiento para que puedas entender las verdades de la palabra de Dios, que esto te mueva a darle gracias a Dios por una salvación tan grande y por las bendiciones que conlleva esta salvación tan grande. Ahora eres hijo de Dios, ahora eres hija de Dios, y ahora como hijo o como hija, tu responsabilidad es honrar a tu Padre. ¿Cómo vas a honrar a tu Padre Celestial? Conociéndole más y más para conocer su voluntad cada día por medio de la palabra y así poder obedecerle cada día más, dejándote moldear por su Espíritu, siendo conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo y siendo un fiel proclamador, siendo una fiel proclamadora de la palabra de Dios, siendo proclamadores fielmente del Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra, que su palabra obre en nuestros corazones para edificación de la Iglesia, también para extensión de su reino, y que todo lo hagamos como hemos cantado en la última canción, para que su nombre sea exaltado sobre todo nombre y que la gloria y la honra sean solo para Él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la claridad con la que tú nos hablas en tu palabra. Gracias porque un día tú, por medio de tu Evangelio, nos diste vida espiritual, Señor, para poder acudir a ti, Señor. Hiciste que cayera esa ceguera espiritual que teníamos para poder entender tu palabra, Señor. Y entendimos que éramos pecadores, que somos pecadores, merecedores de la condenación eterna en el infierno, Señor. Y te damos las gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros de esta tragedia que nos esperaba sin ti, Señor. Gracias por la vida, por la muerte, por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque ahora somos declarados justos, no porque seamos justos, sino porque su justicia, la justicia de tu Hijo, ha sido imputada en nosotros, Señor. Y ahora lo que queremos, Señor, es que tu Evangelio siga salvando cada día a aquellos que han de ser salvos, y a los que ya nos has salvado, Señor, a tu Iglesia, pedimos que nos ayude a quitar cualquier atisbo de orgullo, de soberbia, cualquier idea humana que podamos tener, Señor. Y si antes éramos esclavos del pecado y tú nos has liberado, ahora queremos ser esclavos tuyos, Señor, sin derechos ninguno, Señor. Tú eres el amo, nosotros somos tus siervos agradecidos, Señor, y queremos vivir para ti, Señor. Guíanos por tu palabra, Padre, para que podamos servirte de la manera que tú mereces, Señor. Líbranos del mal, líbranos de la tentación, para no pecar, Señor, contra ti. Y ayúdanos también como Iglesia a que seamos un luminar en el sitio donde tú nos has puesto y que seamos sal y luz para que tu Evangelio se pueda proclamar en todos los sitios, Señor. Esto oramos y te damos las gracias y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.